Creo que todos estamos convencidos, no tengo que dar mucha Biblia, no tengo que hacer mucha enseñanza en cuanto a la importancia del ayuno, en cuanto a lo que el ayuno produce en nuestras vidas. Pero ¿cómo se debe ayunar? ¿Cuál es la manera correcta de ayunar? Si yo dejo de comer un día, me voy para mi trabajo y hago todas mis actividades, ¿estoy en el ayuno que dice la palabra de Dios? Si yo no puedo comer por causa de una enfermedad, por causa de una situación de salud en mi vida y eso me impide comer bien, ¿estoy practicando el ayuno como dice las Escrituras, como dice la palabra del Señor? La verdad es que tenemos mucho que aprender acerca del ayuno. La palabra del Señor nos habla del ayuno. Y cuando hablamos del ayuno, en términos prácticos, estamos hablando de ese abstenerse de alimento, de ese no comer, de ese no beber agua. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo practicó el ayuno. Jesús ayunó, incorporó esta práctica a su tiempo de vida devocional, a su tiempo de vida ministerial. Los apóstoles practicaron el ayuno. Y donde encontramos más referencias acerca del ayuno, lo encontramos en el Antiguo Testamento, donde la palabra del Señor nos muestra a los profetas, al pueblo de Israel como un todo, aún naciones no cristianas inconversas, como le llamamos nosotros, practicando el ayuno. Ahora, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste el ayuno? Yo voy a pasar las vistas en lo que los hermanos arreglan y cuando aparezca en la pantalla, pues entonces ustedes podrán ver lo que hay. ¿En qué consiste el ayuno? Hemos dicho que el ayuno consiste primordialmente, y esa es la idea generalizada que tenemos, en abstenerse de comida, en abstenerse de bebida. Pero si el ayuno no está acompañado de oración, no es el ayuno que dice las Escrituras que debemos practicar. Pero en tercer lugar, el ayuno bíblico consiste también en una especie de retiro, en una especie de apartarse de las cotidianidades de la vida para dedicarse una vez más a la búsqueda del corazón de Dios y a la oración. En la Biblia hay una cantidad de ejemplos que tenemos en cuanto al ayuno. Algunos de los ayunos que encontramos en la Biblia que resuenan, son muy famosos, fueron los 3 ayunos que hizo Moisés por 40 días y 40 noches. 3 veces ayunó Moisés, 40 días y 40 noches, y quisiera referirme a eso por el énfasis que hace la Biblia en este especial tipo de ayuno que lo vamos a llamar un ayuno sobrenatural, un ayuno que no es lo usual, no es lo que encontramos en la vida natural, pero se experimentó y se vio en las Escrituras. Deuteronomio capítulo 9, versículo 9 al 10 dice: cuando subí al monte, esto es Moisés hablando, para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor hizo con ustedes, estuve en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Ese fue uno de los ayunos de Moisés. La cita de Deuteronomio 9, versículos 9 al 10. Y en Deuteronomio 9, versículos 18 y 19, Deuteronomio 9, 18 al 19 dice: luego me postré delante del Señor como la primera vez, 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua. Primero, cuando Moisés subió al monte para recibir las tablas de la ley, escrita con el dedo de Dios, pasó en el monte 40 días y 40 noches en ayuno, sin comer ni beber. Cuando bajó del monte, encontró que el pueblo de Israel estaba en abominación, en idolatría. Construyeron el becerro de oro e hicieron todas esas cosas que nos relata el libro de Éxodo capítulo 32 en adelante. Y dice la palabra del Señor que ahí volvió otra vez Moisés a ayunar por 40 días y 40 noches sin comer pan y sin beber agua. Y la tercera vez, Éxodo capítulo 34 verso 28 dice: Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua,
y en las tablas escribió las palabras del pacto, los 10 mandamientos. La tercera vez que Moisés ayuna 40 días y 40 noches es cuando regresa nuevamente al monte Sinaí para recibir la segunda versión de las tablas de la ley que él había roto cuando bajó del monte y encontró a la abominación del pueblo. En el libro de Mateo capítulo 4 versículo 2, la palabra del Señor nos habla acerca del Señor Jesucristo. Y nos dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Hermanos, estos son ayunos sobrenaturales extraordinarios. Ninguna persona, y esto lo hago como advertencia, ninguna persona puede resistir 40 días sin comer y sin beber agua, a menos que Dios lo sostenga. A menos que Dios haga un milagro en su vida que le permita que su físico, su metabolismo no colapse. Porque después nada más de una semana sin comer nada y sin beber nada, el ser humano comienza inmediatamente a colapsar. Imagínense 40 días. Pero entendemos que estos ayunos lo pudieron hacer tanto Moisés como el Señor Jesucristo, porque Dios milagrosamente permitió que ellos resistieran esa cantidad de tiempo sin comer y sin beber agua. Ahora, el Señor Jesucristo tuvo un enfoque muy interesante en cuanto a lo que es el ayuno. Cuando los fariseos fueron delante del Señor Jesucristo a hablarle del ayuno, lo hicieron de una manera muy negativa, porque le dijeron al Señor, le interpelaron diciendo, Señor, pero tus discípulos no ayunan. Y el Señor Jesucristo le dijo algo revelador: no necesitan ayunar. ¿Qué le parece eso? No necesitan ayunar. ¿Por qué no necesitaban ayunar? ¿Alguien me ayuda con eso? Si el ayuno es para buscar a Dios, Dios está aquí. No hay necesidad de ayunar. Ahí está Dios. Pero el Señor Jesucristo enfatizó y destacó, pero cuando el esposo o el novio les sea quitado, entonces ayunarán. Eso nos da una clave, hermano, para entender el propósito y la motivación para nosotros ayunar. El Señor Jesucristo también le dijo a la gente de su tiempo que el ayuno no podía hacerse de una manera exhibicionista. El ayuno no es para mostrar espiritualidad. El ayuno no es para que los hombres vean lo mucho que estamos buscando a Dios. Por eso Jesús advirtió y dijo: cuando ustedes ayunen, no se hagan los tristes como los hipócritas, que descuidan su apariencia para mostrar a los hombres que ayunan. Del cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lávate la cara, de modo que no muestres a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Eso no quiere decir que usted no le diga a nadie que usted está ayunando, que su esposa no sepa, que sus hijos no sepan, o el pastor no sepa, o que la iglesia no sepa. Sí, la iglesia puede saber que usted está ayunando o que estamos ayunando. Hay convocatorias de ayuno eclesiástico, como hay convocatoria de ayuno nacional. Lo que Jesús está advirtiendo es que el ayuno no se tome ni se coja como los hipócritas, los fariseos, como para exhibir que yo soy tan espiritual que llevo 3 días de ayuno. Mírenme la boca seca y miren cómo estoy aquí todo demacrado y que casi no puedo caminar y no me puedo levantar porque ya llevo 2 días ayunando y ya llevo 3 días ayunando y ya llevo 4 días ayunando. Esa fue la advertencia de Jesús. El ayuno no es un vehículo para nosotros exhibir espiritualidad. Ese es el enfoque de Jesús. Pero la pregunta es: ¿por qué hay que ayunar, hermano? ¿Por qué no es suficiente la oración? El hermano Ronnie nos hablaba maravillosamente acerca de la importancia de la oración, del recurso que es la oración, del poder que hay en la oración. Entonces, ¿por qué, además de orar, tengo que moverme a ayunar? En primer lugar, hermano, el ayuno no es solamente una manera de comunicarnos con Dios. Es una manera de humillarnos
y quebrantarnos delante del Señor, de manera tal que le mostramos a Dios nuestros corazones en el extremo de la humillación y del quebranto. Por eso el salmista David decía: sin embargo, cuando se enfermaron, yo me vestí de aflicción, me afligí a mí mismo con ayuno y mi oración se volvía a mi seno. Salmos capítulo 35, versículo número 13. Esta humillación que viene dentro del marco del ayuno se puede hacer de manera colectiva, de manera nacional y, si se quiere, de manera eclesiástica, toda una iglesia, toda una comunidad o la nación entera. En el libro de Esdras, capítulo 8, verso 21, Esdras 8, 21, Esdras dice: entonces proclamé un ayuno allí junto al río Ahava, a fin de humillarnos en la presencia de nuestro Dios y pedirle un buen viaje para nosotros, para nuestros niños y para todas nuestras posesiones. Humillación, quebranto. Cuando el alma se siente que ha pecado contra Dios, que le ha fallado a Dios, que ha quebrantado los mandamientos de Dios. Cuando sentimos que estamos lejos de Dios y nuestra vida sienten ese peso de ese lastre en nuestros hombros. Yo digo que es como cuando uno, usted sabe, yo trabajo plomería. Es como cuando una tubería comienza a taparse y a taparse y a taparse, y usted tiene que buscar un plunger y darle con el plunger para poder sacar todo lo que hay, de manera que fluya el agua nuevamente. Y es como que nuestra vida va pasando lo mismo. Se van llenando de cositas y de cuestiones y de aquello y de lo otro, y llega un momento que usted tiene que decir: tengo que retirarme con Dios para limpiar toda esta basura que hay, que impide el fluir del Espíritu Santo en mi vida. Y cuando Dios saca todo eso de nuestra vida por la humillación, entonces nos sentimos ligeritos, hermanos. Nos sentimos diáfanos, transparentes, porque Dios ha hecho una obra de desintoxicación en nuestra vida. Necesitamos eso, hermanos, para escuchar con más claridad la voz de Dios. Cuando nuestra mente no está clara en cuanto a lo que es la voluntad de Dios, cuando estamos tratando de discernir si lo que estoy oyendo es la voz del Espíritu Santo o es mi propia voz o es la voz de los seres humanos, cuando estamos en un momento crítico en nuestras vidas, hermano, a veces hay que retirarse, hacer un espacio y extender ese tiempo de oración a un tiempo de ayuno para que Dios nos hable, para que Dios nos confirme su palabra, para que Dios nos diga exactamente de qué se trata el asunto. Y voy a hablar de esto un poquito más adelante, por eso no lo voy a mencionar en este momento. Pero el ayuno nos lleva a entender más claramente la voz de Dios. Y en tercer lugar, ¿por qué hay que ayunar? Para recibir poder y recursos extraordinarios. Mi hermano Germán mencionaba el caso de Marcos capítulo 9, verso 29. Marcos 9, 29. Donde el Señor le dijo a sus discípulos: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál fue el escenario, hermano, de Marcos? Hay una historia. Vamos a la historia, hermano, a ver qué fue lo que pasó. Un papá vino con su hijo endemoniado, que dice la palabra del Señor, el demonio lo tiraba al fuego y trataba de destruirlo, de matarlo. El papá le trajo el muchacho a Jesús y a sus discípulos, pero Jesús había salido y no se encontraba ahí, había estado en otra comisión, en otra asignación. El papá le trae el muchacho endemoniado a los discípulos. Para este tiempo de Marcos capítulo número 9, ya los discípulos habían sacado fuera demonios. Habían sido encomendados con los 70 y habían regresado gozosos, diciéndole al Señor: Señor, se nos sujetan los espíritus malos. Vimos sanidades de enfermedades. En otras palabras, ya los discípulos tenían cierta experimentación en echar fuera demonios. Pero cuando le traen este demonio a los discípulos,
Y los discípulos reprende, 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 reprende. Y el demonio ni hu ni hi. Y reprende y sal demonio y echa y fuera en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y el de ni hu ni hi. Y si usted lee el texto, hermano, dice la palabra del Señor que el padre del muchacho, cuando vio que Jesús venía, porque la multitud comenzó a armar un murmullo, un alboroto, ¿qué es lo que está pasando aquí? El padre del muchacho va a Jesús y le dice: Señor, traje mi hijo a tus discípulos para que echen fuera el demonio, pero no han podido. Pero no han podido. Y el Señor Jesús reprende tanto a sus discípulos como a la multitud y le dice: tráiganme al muchacho. ¡Fra! Reprende al demonio, el demonio sale y el muchacho queda libre y se lo devuelve a su papá. ¿Usted sabe lo que pasó? Los discípulos quedan: ¡ah! ¿Qué pasó? Sigue la administración, sigue todo lo que Jesús está haciendo, pero ya en la noche, cuando todo el mundo se va y están Jesús y los discípulos solos, viene uno de ellos, me imagino que Pedro, y dijo: Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos sacar fuera el demonio? Mire, hermano, yo he dicho esto en muchos ambientes y lugares y he armado controversia. No porque yo arme controversia, sino por lo que voy a decir a continuación. Hay personas que lo creen, hay personas que no lo creen. Pero yo se lo voy a decir tal y como yo lo creo a partir de la palabra de Dios. Jesús le dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿A qué género se refiere Jesús? ¿A qué género, hermano? La Biblia nos habla en el libro de Efesios de 4 categorías, divisiones, escalafones, rangos, si usted quiere, en el reino espiritual. ¿Alguien lo recuerda, hermano? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Vaya al paso, vaya al paso, vaya al paso, no se aceleren. Sáquele el pie al acelerador. Principados es un nivel. Príncipes es un rango. Principados en el reino espiritual de los demonios, príncipes es una estructura de autoridad. La segunda fue potestades, poderes, principado, potestades. Váyalo poniendo en orden. Primero, principado, potestades. ¿Qué más, hermano? Gobernadores de las tinieblas. Tercera categoría. Y la cuarta, huestes espirituales. 1, 2, 3 y 4. Póngale en el término de lo que son los rangos en el mundo militar de la tierra: generales, capitanes, sargentos, rasos y reclutas. Huestes espirituales de maldad. Esta es mi interpretación de Marcos capítulo 9. Los discípulos se habían enfrentado a un raso que apareció por ahí, a un cabito de demonio, hasta un sargentico se apareció quizá. Pero con este demonio en particular se le apareció un general que le dijo a los discípulos: ustedes no, mi hijo, ustedes no están listos para mí. Yo no salgo con eso. Así yo no me muevo. Y Jesús le dijo la clave. Ese género con el que ustedes se enfrentaron hoy, el que tenía ese muchacho, solo con oración y ayuno. Hermano, agarre la clave. En el libro de Segunda de Corintios capítulo 4, la palabra de Dios nos dice que las armas de nuestras milicias son poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué, hermano? Usted sabe lo que es una fortaleza. Una fortaleza. ¿Cuántos han sido militares aquí o han estado en la milicia? ¿Sabe lo que es una fortaleza, hermano? Una guarnición militar. Una fortaleza es una estructura donde un grupo de militares
está haciendo defensa, protegiendo, haciendo algún tipo de acción militar conjunta para evitar o para producir un resultado. Y cuando la palabra del Señor nos dice que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, hágase la idea y entienda que así como en el mundo espiritual bueno hay ángeles, hay arcángeles, hay serafines, hay querubines, y dice la palabra, todos ellos son servidores de Dios a nuestro favor. Los seres humanos están en la presencia de Dios y están haciendo tareas. De la misma manera, en el otro lado hay demonios que se están agrupando, formando y haciendo para que su hogar se quede destruido, para que sus hijos no vengan a los pies de Cristo, para que usted tenga accidentes, para que usted pierda no solamente la salud, sino hasta la vida misma, para que la iglesia se enfríe, para que los pecados ocultos nunca salgan afuera, para que la gente se envenene con odio, con amargura, con todo lo que pueda destruir la comunidad y la vida espiritual. Y esos demonios forman fortalezas, muros de protección, de defensa, que cuando usted va con la oración de la mañana de Señor, mira que voy rápido para el trabajo, bendíceme, eso no funciona con ellos. Eso no funciona. O la oración de la noche, gracias Señor por este día, en el nombre de Jesús, que pueda dormir bien, bendice a los míos en el nombre de Jesús, amén. Esa tampoco funciona con ellos. Y a lo mejor en la esquina de su casa hay una fortaleza de demonios que están tomando control, espacio y autoridad sobre la vida. Y usted dice, ¿por qué los pleitos aquí nunca se terminan si todos somos cristianos? ¿Y por qué la deuda nunca la hemos podido pagar aquí en esta casa? Si he estado tratando y hasta orando estoy, ¿para qué? ¿Y por qué aquí la iglesia no despierta? Fortalezas. Y Jesús dice, no salen si no es con oración y ayuno, con guerra espiritual, con gente metida en Dios a lo profundo en oración, pidiendo unción de Dios, poder de Dios, quebrantadura de ligaduras, rotura de cadenas, y que demonios comiencen a huir de la presencia de Dios, especialmente esto, que no salen, hermano, si no es con oración y ayuno. Por eso tenemos que ayunar. Por eso tenemos que ayunar. Ahora, la Biblia nos habla de diferentes tipos de ayuno. No hay un solo ayuno que se refiere a la Biblia. Y a mí, le decía a mi esposa, usted sabe, yo tengo 40 años, más de 40 años en la fe, más de 30 y pico de años en el ministerio. Y uno nunca termina de aprender. Y cuando yo estaba estudiando el tema, hermano Germán, yo me humillé delante de Dios y dije, Señor, yo no sabía algunas de las cosas que estoy aprendiendo en este estudio del ayuno. Yo vine con la preconcepción de muchas cosas que he aprendido, pero como este es un tema tan poco tratado, tengo que humillarme y decirle con toda sinceridad, hermano, que yo tampoco lo había estudiado con profundidad. Y Dios siempre nos da cosas nuevas ante las cuales tenemos que doblar nuestro corazón, nuestra rodilla y decir, wow, Señor, yo no lo había visto de esta manera, pero aquí está en tu palabra. Estaba siendo discipulado con mi hijo David y estábamos hablando, ya él está terminando su discipulado conmigo. Estamos estudiando escatología y estamos estudiando la última semana de Daniel, los 7 años de la profecía de Daniel. Y encontramos un versículo, yo no se lo voy a decir ahora porque quizás sea más adelante, que yo discutía con él y le decía, no, pero la gran tribulación es así. Y me dice, sí, pero aquí dice el autor que es así. Y yo tuve que agarrar la Biblia y decirle ahí mismo a David, eso fue ayer, mi madre, pero mira,
30 y pico de años creyendo que es esto, y a partir de hoy tengo que decir que no, que esto no era lo que yo había creído en cuanto a la gran tribulación. En realidad, esto es lo que dice Jesús, y así es como está en la palabra. Y ayer, hermano, cambié por la palabra muchas cosas que yo había preconcebido. Para mí el ayuno era, hermano, un tiempo de retiro de la vida pública, de la vida privada, un tiempo, usted sabe, de meterse con Dios prácticamente en un cuarto casi oscuro, donde uno no tuviera otra cosa que llamara su atención, sino la contemplación, la oración, la búsqueda, el quebrantamiento, lectura de la palabra y todo lo demás. Sin embargo, la Biblia habla de diferentes tipos de ayuno. Uno de ellos es el ayuno regular. Vamos a llamarle así, ayuno regular. De manera regular y cotidiana, dice la palabra del Señor, en la iglesia del libro de los Hechos, los discípulos ayunaban. Mire lo que dice Hechos capítulo 13, Hechos 13, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios, mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban. En otras palabras, la práctica del ayuno era tan periódica, regular y constante como la práctica de la administración. Ministraban y al mismo tiempo ayunaban. Juan Wesley, quien fundó el metodismo, esta iglesia se llama metodista, fundó un grupo que se llamaba el Club de la Santidad. Y el Club de la Santidad tenía como establecido de manera periódica tener ayuno miércoles y viernes de cada semana. Miércoles y viernes de cada semana era un tiempo de retiro, de ayuno y oración para los Wesley y el Grupo de la Santidad. Y aquí dice la palabra del Señor que los discípulos del Señor en la iglesia de Antioquía ministraban al Señor y ayunaban. Y en medio de ese ministrar y ayunar, el Espíritu Santo dijo, qué lindo, hermano, cuando hay ayuno y oración, es tan claro cuando Dios habla. Es tan claro cuando el Espíritu Santo se dirige a la iglesia o a mi vida particular, que el autor del libro de los Hechos no tuvo problema en decir, fue el Espíritu Santo que lo dijo claro, punto y pelado. El Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y dice entonces, habiendo ayunado y orado, ayuno y oración, les impusieron las manos y lo despidieron. Este ayuno regular, nosotros entendemos, y esto lo sabemos más que todo, por lo que tiene que ver con la tradición judía, los usos y las costumbres de los judíos. Los judíos cuando ayunaban, por ejemplo, todos los sábados, era un tiempo para muchos de ayuno, de retiro y en oración. Era un ayuno que se hacía de comida, pero no de agua. Y yo voy a explicar eso un poquito más adelante. Y como decía el hermano Germán, hermanos, si alguno tiene preguntas, vamos a tratar de responderlas para que nos vayamos con una idea clara de cómo ayunar y la bendición que es ayunar de la manera bíblica. Los judíos por lo regular ayunaban la comida, pero no ayunaban el agua. ¿Por qué razón? Hermano, Israel es un desierto. Las temperaturas llegan a 100 y a 120 como si fuera nada. Por lo que se entendía claramente que si una persona ayunaba, a menos que lo hiciera de manera milagrosa como lo hizo Jesús y Moisés, una persona debía mantenerse por lo menos hidratada, por lo menos consumiendo agua. Así que entendemos que este ayuno habitual de los discípulos y de la iglesia en el libro de los Hechos se hacía, pero dentro de eso se incluía el no abstenerse de agua. Pero la Biblia también nos habla acerca de los ayunos parciales. Ayunos parciales. El libro de Daniel capítulo 10 verso 3. Daniel capítulo 10 verso 3. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estaba de duelo durante 3 semanas. 3 semanas de duelo que lo podríamos equiparar al ayuno. Y dice, no comí manjares delicados, ni carne ni vino entraron en mi boca, ni me ungí con aceite
hasta que se cumplieron 3 semanas. En otras palabras, parece ser que Daniel, dentro de esta carga que tenía en su corazón por la visión que Dios le había dado y la interpretación que él estaba buscando de esa visión, se retiró de lo que pudiéramos llamar nosotros los postres, las comidas ricas, la carne mechada, los filetes miñón, quién sabe, cualquier cosa que a usted le guste por ahí, las arepitas de yuca, ya algo no le está dando hambre, de lo que sea, pastelón de carne, cualquier cosa como esa. Pero es casi seguro que Daniel se mantuvo comiendo alguna cosa en particular. En el capítulo 1, verso 8 del mismo libro de Daniel, encontramos que cuando Daniel y sus amigos fueron traídos a Babilonia, ellos mismos le pidieron al jefe de los eunucos que solamente se le diera ensaladas, que no se le diera carne, que no se le diera comida, que se le diera solamente ensaladas. Y esa fue la comida de Daniel y de sus amigos por mucho tiempo. Pero imagínense usted una dieta vegetariana en comparación con una dieta como la que tenían los demás, quién sabe. Ahí estaban los entresijos, los bofes, usted sabe, la carne de puerco, los chicharrones dietéticos y toda esa cuestión que ensalzan el paladar pero acaban con la salud. Entonces, este ayuno de Daniel, y mire hermano que este fue un ayuno sumamente importante. Le voy a decir por qué. Daniel recibe la visión de parte de Dios en el río Quebar, y este hombre está buscando de Dios la explicación de aquella visión. Y cuando ora a Dios, ve que la respuesta no llega, en contraste con otros momentos en los que él había orado y la respuesta de Dios había venido inmediatamente. Pasa una semana sin respuesta de Dios. Pasan 2 semanas sin respuesta de Dios. Pasan 3 semanas y a las 3 semanas, hermano, se aparece el arcángel Gabriel. Y le dice a Daniel algo que tenemos que conectar con la idea de hace un momentito. Este género no sale sino con oración y ayuno. Cuando el arcángel Gabriel llega, le dice: mira, Daniel, desde el momento que tú hiciste la oración, la orden para traerte la respuesta salió de parte de Dios. Pero el príncipe, ¿recuerdan la palabra? Principados. El príncipe del reino de Persia me opuso. Un demonio. Con una autoridad tal, digo, esa es la interpretación de Alberto Bayo, te va a encontrar otras por ahí. Con una autoridad tal que el arcángel Gabriel no tenía la estatura ni el rango como para oponerse a él. Y lo detuvo por 3 semanas. Y entonces el príncipe Miguel, un ángel a la estatura y con el rango de este príncipe que se oponía al arcángel Miguel, tuvo que venir e intervenir para que entonces el arcángel Gabriel pudiera pasar y traerle la respuesta a Daniel. Y viene y le da la respuesta y le dice ahí mismo: y cuando salga de aquí, el príncipe del reino de Persia me espera, porque también me va a presentar batalla. ¿Usted entiende, hermano, cómo se mueve la cosa en el mundo espiritual? ¿Usted entiende por qué la Biblia entonces no dice oración más ayuno? Porque a veces oración no es suficiente. No quiere decir que la oración no tenga poder. No quiere decir que Dios no accione en virtud de la oración. Lo que quiere decir es que Dios nos invita a ir más allá de la oración cotidiana, de la vida cristiana normal, y meternos en el terreno de lo sobrenatural. En el terreno donde se mueven en el mundo espiritual las autoridades que tenemos que derrotar en el nombre de Jesús. Ese fue el ayuno parcial de Daniel. En tercer lugar, tenemos, hermano, lo que podríamos llamar el ayuno absoluto. En el libro de Nehemías, capítulo 1, verso 4. Nehemías capítulo 1 verso 4 dice:
hermano Rodney mencionaba esto hace un momento. Cuando escuché estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. La implicación de estos días de ayuno es lo que podríamos llamar un ayuno absoluto. ¿A qué llamamos un ayuno absoluto? No solamente cuando la persona decide no comer ni beber y orar, sino también retirarse de las actividades públicas, cotidianas. Es como cuando usted le dice al pastor: pastor, présteme la llave de la iglesia, voy para el templo, me voy a pasar ahí el día entero orando y clamando a Dios. ¿Alguien me entiende lo que estoy diciendo? Usted puede orar de manera parcial, usted puede orar de manera regular, pero este tipo de ayuno absoluto es algo motivado por el Espíritu Santo. Atención, motivado por el Espíritu Santo para que usted no tenga ninguna otra distracción, que nada toque su atención, sino solamente la búsqueda del rostro de Dios, de la llenura del Espíritu Santo. En este caso, ayuno es que ni siquiera la comida, ni la bebida, ni la televisión, ni Facebook, ni YouTube, ni una llamada de mi mamá, ni de mis hijos, ni de nadie. No quiero nada en mi vida. Solamente buscar y escuchar la voz de Dios. Este tipo de ayuno, por supuesto, por lo regular en la Biblia se nos presenta como de periodo corto. Lo más que encontramos aquí, por ejemplo, en el caso de Nehemías, fue de 3 días. 3 días de luto, de endecha, de lloro, de duelo y de ayuno y oración. Y el último, hermano, que ya lo vimos, es el ayuno sobrenatural. ¿Cuál es el ayuno sobrenatural? Perdone, estoy a la garganta un poquito sucia. Cuando Dios nos inviste o embiste de manera tal que en este caso estos hombres de Dios fueron capaces de mantenerse sin comida y sin bebida por días extendidos. Pregunta: ¿puede eso suceder el día de hoy? Claro que puede suceder el día de hoy. Puede suceder que Dios motive y lleve a una persona a pasar una semana buscando su rostro, 2 semanas buscando su rostro, y que en ese tiempo el sostenimiento de Dios venga para que se pueda hacer. Sin embargo, usted tiene que estar bien seguro que eso es motivado por el Espíritu Santo de Dios, que no está saliendo de usted, que viene de parte de Dios. Si usted tiene ciertas condiciones físicas, usted tiene diabetes, usted sufre de anemia, usted sufre de alguna condición física que puede hacer que usted colapse en ese proceso, nosotros aconsejamos, hermano, y esto basado en la palabra del Señor, que primero usted debería buscar consejo hasta de su médico para saber si usted puede embarcarse en un proceso de abstenerse de alimento por ese periodo de tiempo. Porque no es aconsejable y es imprudente, y Dios es prudente, tomar nuestro cuerpo y someterlo de una manera tal que posiblemente hasta muramos en el intento, como ha sucedido en algunas ocasiones. Dios es un Dios de orden. Entonces, en el orden de Dios, Él nos puede invitar a que nos retiremos de tal manera, siempre que las condiciones estén y su Espíritu Santo nos dé la atribución y la capacidad que necesitamos para mantenernos haciendo esto. Para mantenernos haciendo esto. ¿Qué nos debe motivar a ayunar, hermano? ¿Qué nos debe motivar a ayunar? Una de las cosas primeras y más importantes que debe motivarnos a ayunar es el arrepentimiento. Cuando usted reconoce que le ha faltado a Dios, cuando la iglesia reconoce que le está faltando al Señor, aun cuando una nación entera reconoce que le ha faltado a Dios, es una buena oportunidad y un buen momento para abrir el espacio hacia el ayuno y la oración. Hermano, el ayuno y la oración fue practicado hasta por naciones inconversas, por gente que no conocía a Dios,
por gente que no sabía nada de devoción, de entrega y de adoración al Señor. En el libro de Jonás, capítulo número 3, versículo 5 en adelante, cuando Jonás predica su mensaje a la gente de Nínive, y la gente de Nínive escucha el mensaje de Dios de que Nínive iba a ser destruida por Dios por causa de su maldad y de su pecado. Mire lo que hizo el pueblo de Nínive. Mire lo que hizo gente pagana. Dice, pero los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. El asunto llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, que hombres y animales, bueyes y ovejas no coman cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. ¿Cómo se llama eso, hermano? Se llama ayuno. Cúbranse de cilicio tanto hombres como animales y boquen con todas sus fuerzas y arrepiéntanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Arrepentimiento es la primera y principal motivación para usted declarar un tiempo especial. Puede ser mediodía, puede ser un día completo, puede ser 2 días. El Espíritu Santo le va a decir a usted cuánto tiempo necesita Él con usted para arreglarle su vida. No es algo que pautamos nosotros. Y voy a hablar de eso más adelante en un momento. La segunda razón para motivar el ayuno es la decadencia espiritual. Mire, hermano, yendo a la historia, este país se ha visto en varias ocasiones al punto de desaparecer, al punto de salir del escenario de la historia de las naciones. Y han sido lo que se ha llamado los grandes avivamientos, Great Awakening, donde Dios de una manera sobrenatural, maravillosa y preciosa ha intervenido en la vida de este país para que este país renazca nuevamente, se reavive, los valores cristianos se recuperen, los principios de Dios vuelvan otra vez a ser tomados en cuenta y que la nación no se pierda y se dañe. ¿Cuántos estarían de acuerdo que este es un momento bueno para volvernos a Dios en esta nación? Para declarar que la nación entera busque de Dios en arrepentimiento y que suceda lo que muchos de nosotros hemos estado orando y esperando, que suceda un gran avivamiento. Cuando sucede el enfriamiento, el Señor Jesús le dijo a su iglesia en el libro de Apocalipsis capítulo 2, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, no estamos exentos de que se nos enfríe la vida cristiana, de que la costumbre, de que lo habitual, la religión nos agarre la mente y el corazón y vengamos a la iglesia porque eso es lo que siempre hemos hecho y alabemos a Dios porque no hay de otra y hagamos cosas para Dios sencillamente porque estamos dentro de esa programación mental que nos lleva a repetir lo mismo cada semana o cada día, pero sin pasión, sin entrega, sin devoción, sin corazón. Y cuando usted se siente de esa manera, es un buen tiempo para usted decir, necesito buscar a papá Dios en espíritu y en verdad. Necesito retirarme. No puedo seguir así. No puedo seguir de esta manera. Tengo que buscar el fuego del Espíritu Santo de Dios que encienda mi vida y me saque de este hielo en el que estoy cayendo. Lo cuarto, hermanos, es preparación para grandes comisiones o eventos. Me refiero al libro de los Hechos capítulo 13, versículo 1 y 2 que ya leímos, donde dice la palabra del Señor que una vez que Pablo y Bernabé fueron apartados para la obra que el Espíritu Santo le llamó, entonces le impusieron las manos en ayuno y oración y lo despidieron. Yo reitero lo que dijo mi hermano Rodney, ninguna empresa
Nada, hermano, que emprenda la iglesia del Señor debe hacerse sino después de mucha oración, de mucho buscar el rostro de Dios. La encomendación, hermano, a esas grandes cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, tiene que estar respaldada por un espíritu de oración y se tiene que extender muchas veces a la encomendación con el ayuno. Y en quinto lugar, nos debe motivar a ayunar el mantenimiento espiritual. Hermanos, mantenernos saludables espiritualmente. Jesús probablemente no necesitaba orar, pero fue quizás el ser humano que más oró. ¿Y por qué oraba tanto Jesús? ¿Por qué se retiraba tanto Jesús a orar? ¿Por qué pasaba las noches orando? ¿Por qué se levantaba de mañana a orar? ¿Por qué los discípulos lo buscaban, no lo encontraban? Y cuando encontraban a Jesús, estaba Jesús tirado, orando y buscando. Porque su vida espiritual tenía que mantenerse, hermano, en óptimas condiciones. Para nosotros mantenernos en óptimas condiciones espirituales, tenemos que apartarnos, tenemos que retirarnos, tenemos que buscar espacios en nuestras agendas, en nuestros itinerarios, en nuestro calendario, en nuestras vidas, para dedicarle a Dios 2 horas, 3 horas, 4 horas, 6 horas, un día entero, solamente buscando el rostro de Dios. ¿Cómo nos preparamos, hermano, para el ayuno? En primer lugar, debo decir, hermano, que la motivación a ayunar tiene que venir del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? La motivación a ayunar tiene que venir del Espíritu Santo de Dios. Ninguna persona, hermano, puede de sí mismo sacar, mire, lo que se necesita para que esa conexión con Dios se dé, a menos que el Espíritu Santo venga y la produzca en nuestros corazones. E inclusive, hermano, déjeme decirle esto y lo voy a decir a manera de testimonio. Ha habido momentos en mi vida personal en lo que mi oración no ha sido decirle, pedirle o interceder por algo en particular. Mi oración a veces ha sido delante de Dios decirle: Señor, ayúdame a conectarme contigo. No te siento, Señor. Yo no sé si tú me estás escuchando. Hay algo que está pasando en mi vida. Yo no sé lo que es, Señor, pero necesito que tú me aclares. Necesito, Padre, que tú me quites cualquier nube negra que haya que impida que yo pueda sentir tu presencia en mi vida. Y esa es la oración. No es petición, no es intercesión, no es que Dios haga un milagro. Es sencillamente: Padre, ayúdame a conectarme contigo. La preparación espiritual, hermano, tiene que venir también en un proceso de autoexaminarnos y confesar delante de Dios. El salmista David decía: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Salmo 32. Mi pecado te declaré, dijo David, y no encubrí mi iniquidad. El ayuno que a Dios le agrada es un ayuno que está acompañado de santidad. Por eso el ayuno no es un asunto como para hacerle palancas a Dios de que haga algo. El ayuno lo que nos lleva a nosotros es a afinarnos con Dios de tal manera que descubrimos y entendemos el propósito o los propósitos de su voluntad. El ayuno no logra que Dios se mueva porque nosotros le insistimos a que se mueva. Y no vamos a ir delante de Dios y decirle: Señor, ya ayuné, y entonces, ¿qué es lo que te... ¿Ahora qué? Ya ayuné. Ese no es el propósito del ayuno. El ayuno comienza cuando yo estoy afinado con Dios y Dios está afinado conmigo. Por eso cuando me postro delante de Dios, hermano, mire, otra vez tengo que hablar de mí porque no puedo hablar de otro. Muchas veces el periodo de oración inicial es: Señor, ¿qué pasa con mi vida? Padre, examíname, dime, ¿qué es lo que no te gusta de mí? Señor, esto que no te siento es porque estoy haciendo algo. Muéstrame, Señor, porque a veces dice la palabra del Señor: líbrame, Padre, de los pecados que me son ocultos.
Y entonces usted tiene que autoexaminarse y evaluar su vida y comenzar a presentar delante de la presencia de Dios su corazón, su familia, su relación con su esposa, su relación con sus hijos, su relación con la iglesia, y confesar y confesar y confesar. Y hermano, a veces se le va la oración en confesión y ya ahí se acabó la oración. Ahí se acabó la oración. Preparación para el ayuno tiene que venir en un marco de humillación ante Dios. Nos humillamos ante el Señor, reconociendo que Él es el único que puede levantarnos de nuestra condición, que no depende de nosotros, sino que depende de Él. Y en cuarto lugar, hermano, nos preparamos para el ayuno, permitiendo que el Espíritu Santo, además de motivarnos y guiarnos a ayunar, sea el que nos diga cuándo, cuánto tiempo y qué tengo que incluir en mi ayuno. Escuche esto. Es el Espíritu Santo el que le dice a usted: levántate, ya te escuché, ya está bien, ahora puedes regresar a tu vida cotidiana. El ayuno no es comencé a las 8 y padre, tú tienes hasta las 9, porque a las 9 yo me voy. A las 9 yo me voy. A las 9 yo termino este ayuno y ya tú sabes. La hora la pone Dios. Y hay veces que usted se tira en la presencia del Señor, hermano, y usted quiere pararse y algo le dice: quédate, que todavía no he terminado contigo. Todavía no hemos terminado. Y usted vuelve y pasó media hora ahí y vuelve a intentar pararse y Dios le dice: todavía no. Todavía no. Y se le pasó las 9, las 10, las 11. Y usted está en una pelea, en una lucha con su carne. Y el Espíritu Santo agarrando un peine para la greña, así peinársela y enderezársela y sacar. Usted sabe cuando las muchachitas le hacían moñito antes, que la mamá la agarraban y comenzaban a jalar y a tirar. Y así está el Señor con usted, arreglándole los moñitos. Y la niña se quiere ir. Mamá dice: no he terminado, espérate que te faltan 4. Y yo también, en la misma sintonía con nosotros. Papá, pero es que son las 9, pero es que te faltan 6. 6 moñitos te faltan por arreglar. Y es ahí donde decimos: la hora de entregar el ayuno la pone el Espíritu Santo. Te entrega el ayuno cuando Dios le dice. Y ahí esa voz mire, todo el que ha tenido experiencia con Dios sabe de lo que estoy hablando. Ahí esa voz que le dice: ok, ya, está bien. Párate, levántate. El propósito por el que viniste a mi presencia ya se cumplió. Entonces usted se levanta, a veces atolondrado como sea, a buscar un chin de agua, un chin de café, o lo que sea que haya por ahí. Pero ya usted sabe que el Espíritu Santo le dijo: es tiempo de entregar. Y finalizo, mis amados, porque esto también es importante. ¿Cómo ayunamos con seguridad? He mencionado que el ayuno no es para todo el mundo, dependiendo de la condición física que usted tenga. Sin embargo, como hemos mencionado, el ayuno se puede hacer dentro de marcos que le permitan a usted ese tiempo de entrega, porque el propósito esencial del ayuno es que usted tenga distracciones a un lado, incluyendo la comida, de manera que usted pueda concentrar en Dios. Entonces, si usted sufre de diabetes, si usted sufre de presión alta, si usted tiene bajo peso, si usted sufre de anemia, si usted tiene una serie de condiciones físicas, es posible que usted tenga primero, como dijimos, que consultar con su médico, consultar con su pastor. Pastor, ¿usted cree que yo puedo ayunar? Mire, yo tengo esto y esto. Y si eso no es posible de manera total, porque hemos mencionado, como dice la Biblia, que hay varias ¿verdad?, condiciones para ayunar, es posible que usted diga: bueno, voy a hacer el ayuno dejando esto y estos alimentos. Y voy a comer solamente, tú sabes, en el día de hoy solamente ensalada, una cuanta frutica, agua, lo que me sostiene, porque la salud mía, eso es lo que me permite. Y yo entiendo, de acuerdo a lo que vemos en el libro de Daniel, porque Daniel lo hizo así, que eso es agradable delante de los ojos del Señor, que eso está bien. Ahora, si el Señor de todas maneras y el Espíritu Santo le dice: no, ayuno total, te quiero en mi presencia y que nada más haga interferencia entre tú y yo,
Otra vez decimos, eso es algo que el Espíritu Santo se lo va a mostrar. La segunda cosa para ayunar con seguridad, consumir agua. Aunque usted ayune alimentos, consuma, tenga su botellita de agua al lado, usted la puede tener ahí mientras ora. Y por lo menos en lo que vemos en la costumbre judía, eso era algo que se hacía dentro del ayuno. Mantenerse hidratado es algo importante mientras estamos en la presencia de Dios, dejando todo lo demás que no sea alimento. Pero reitero, si el Espíritu Santo le conduce y le dice que ni siquiera agua, eso queda sencillamente entre usted y Dios. Y aquí voy a decir algo que podría ser controversial, pero que también hemos encontrado que puede ser parte de una vida de ayuno. Y es el retirarse y apartarse de actividades que nos distraen. Hay gente que ayuna Facebook, hermano, y dice, no Facebook por esta semana, y hasta se desconectan de Facebook. No TikTok, no, porque usted sabe que eso le está consumiendo un tiempo para Dios, que le está distrayendo, que le mantiene desenfocado. Y yo creo que eso es agradable. No televisión, no novela. Aunque ya se está acabando, ya está casi al final, pero ya no novela, porque me está acabando la vida. Y retirarse de cualquier cosa que incida en su vida, que le impida a usted estar en la presencia de Dios. El nivel y la demanda de Dios para su tiempo de ayuno va a ser impuesta y puesta por el Espíritu Santo. En esta iglesia, todas las semanas, ¿dónde está el pastor? Toda la semana el pastor hace una convocatoria de ayuno. Hay una convocatoria permanente toda la semana en esta iglesia. Como algunos hermanos hacen su ayuno, cada quien va a recibir un llamado de parte del Señor en el nivel de la profundidad que usted debe hacerlo. Y si en algún momento la convocatoria tiene que ser a un ayuno total, porque hay una necesidad y una realidad, algo que lo demanda, también el Espíritu Santo nos va a guiar a que eso se produzca de esa manera. Esa es la dimensión del ayuno, hermanos. Y yo sé que muchos de nosotros vamos a ser bendecidos en nuestra vida cuando comencemos a practicar más periódicamente, más continuamente el ayuno en nuestras vidas, además de la oración y más allá de la oración. Yo sé que aquí hay hogares, aquí hay ministerios, aquí hay gente que tiene una batalla con el mismo diablo y con fortaleza y con principado y con potestades, y usted no ha podido salir de eso. Es tiempo de que usted entienda que eso no se libra solamente con el pecho y la lengua, que eso se libra de rodillas, en tiempo con Dios incesante, al nivel de la necesidad, hasta el punto donde Dios sea el que le diga, hasta aquí estoy satisfecho con tu entrega y el nivel de compromiso y de oración que has puesto. Hermanos Germán, ¿da tiempo a que contestemos alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, hermano, nos gustaría contestarla de manera de que estemos claros y entendidos en la importancia, la realidad, los límites, las posibilidades, la extensión del ayuno en nuestras vidas. ¿Hay alguna pregunta? Si hay alguna. Hermano Denis Alvarado tiene una pregunta. Vamos a... Varón Denis, pase para acá, eche ese para acá en vez de, así perdemos menos tiempo. Sí. Adelante, hermano. Dios le bendiga, mis hermanos. Yo tengo una pregunta. Si una persona tiene un conflicto o un desacuerdo con un vecino, con un hermano, con la esposa, ¿se puede apartar y ayunar? Claro que sí. Claro que se puede apartar. Y yo creo que por donde el Espíritu Santo va a comenzar es por ahí mismo por donde usted dijo. A que resuelva ese problema con la esposa, resuelva ese problema con el vecino, resuelva ese problema con la situación que tiene en su casa. Escuchen esto, especialmente los hombres. Hermano, dice la palabra del Señor que tenemos que tratar a nuestras mujeres como vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida. Y hay una línea que el apóstol Pedro pone, primera de Pedro capítulo 5, que usted tiene que tomar bien en cuenta. Dice, para que sus oraciones no tengan estorbo.
Si usted quiere estorbo en su oración, trate mal a su mujer. Si usted quiere que Dios no lo oiga, trate mal a su mujer y respete a su mujer. Degrade a su mujer, avergüence a su mujer. Porque esa palabra se va a cumplir al pie de la letra. Entonces, respondiendo a mi hermano Rodney, si una persona tiene problemas con su mujer, problemas con su vecino, o una mujer tiene problemas con su esposo, porque hay mujeres que le brincan a los hombres y dan galletas y le hablan mal y respetan y no consideran lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la sujeción. Mujeres empoderadas. Señor la reprenda. Si usted está en ese movimiento, déjeme decirle que su oración va a tener estorbo. Y cuando usted venga a la presencia del Señor en ayuno y oración, lo primero que el Espíritu Santo le va a traer a la mente eso. Y usted va a querer irse por otro lado y el Espíritu otra vez no, esto. Y no, Señor, que no, esto. Porque esto es lo primero que tienes que arreglar. Y después seguimos con lo otro. Varón, Adames. Después de una persona haber ayunado, ¿cuál es la forma más correcta, adecuada o simple de entregar ese ayuno? Eso no tiene, en mi opinión, varón Adames, yo sé que tú eres un hombre experimentado en la oración y en la vida cristiana. Eso no tiene una respuesta general. Yo creo que Dios va a dar una respuesta particular de acuerdo a cada persona. O sea, ¿cómo yo debo entregar mi ayuno? Va a estar adecuado a Alberto Valle. ¿Cómo lo debe hacer María Virgen? Va a estar adecuado a María Virgen. ¿Cómo lo tiene que hacer José Torres? Va a estar adecuado a José Torres. Pero casi siempre lo que he visto, y no estoy tratando como de poner una regla, es que cuando se va a entregar un ayuno, hay como una paz que viene del Espíritu Santo. Hay como una tranquilidad de espíritu. Hay como algo que te dice que todo lo que tú traíste delante de Dios, ya Dios lo despejó. Y entonces usted se siente en esa liberación. Y es como el momento adecuado. Entonces usted decir, Señor, ¿qué tú crees? Padre, ya. Y Dios le va a decir. Pero de acuerdo a su caso, varón, el Señor va a responder. Pero yo siempre recomiendo, y lo hago en mi vida, entregue el ayuno cuando el Espíritu Santo le diga. Y pida permiso antes de entregar el ayuno. Señor, ya tú crees, Señor. ¿Qué tú crees, Padre? Y Dios le va a indicar. Tengo a la hermana Rueli aquí, a la sierva. Ok, Rueli, entonces yo me muevo para allá. Yo tengo un problema que a veces yo quiero ayunar. Entonces yo me levanto de madrugada a trabajar guiando y siento la necesidad de beber café. No porque me gusta, sino porque me siento más despierta. Entonces a veces yo quiero ayunar, pero no me bebo el café y me voy a trabajar y es como bien peligroso para mí porque es una lucha que siento que me estoy durmiendo, guiando. Entonces digo, no, es que me tengo que beber el café. Entonces a veces digo, Señor, me lo voy a beber amargo. Sin placer. Entonces la pregunta es si se debe beber café amargo o con azúcar. Un comentario. Bueno, la primera cosa que yo encuentro en su pregunta, hermana Ruelis, y déjeme decir esto con mucho cariño, con mucho amor, usted sabe cuánta le estimamos mi esposo y yo. La primera corrección en su pregunta, usted dice, yo quiero ayunar. Ese yo quiero ayunar ya nos pone en una dimensión de que esto es lo que yo quiero hacer. Yo creo que cuando usted ayune, tiene que buscar de que sea el Espíritu Santo que le guíe. Y que usted sienta, en vez de decir yo quiero ayunar, que usted pueda decir, el Señor me está diciendo que ayune. El Señor me está empujando, me está motivando a que yo ayune. Y yo creo que muchas de las cosas que son, yo diría también mi edad, de que si azúcar, es que sin azúcar se despegan. Cuando usted siente esa motivación de parte de Dios a una búsqueda, que puede ser con un chin de café o sin ningún café, pero que venga directamente de parte del Señor. Porque Dios es el que va a pautar lo que sea esa necesidad de ayunar que debemos tener todos en nuestra vida cristiana.
ese comentario podría decir. La hermana Grace aquí Sí, y la Dios hermana le- Tamara allí. Dios les bendiga, hermanos. Yo creo en el poder del acuerdo, en el sentido de que yo le puedo decir, Señor, yo voy a coger los primeros 7 días del mes para yo ayunar, desde que me levante sin comer nada hasta las 3 de la tarde, por ejemplo. Entonces yo creo, no sé si estoy bien si yo hago eso, porque yo le estoy dando una ofrenda a Dios y yo me estoy sacrificando, pero yo le he puesto horas y le he puesto días. Sí. Entonces, otra cosa es en el ayuno grupal, que puede ser que yo me encuentre en un grupo de mujeres donde nosotros ayunamos días específicos con propósitos específicos. Entonces, quería saber si eso está bien, porque cuando entregamos el ayuno en ese sentido, nosotros cerramos en 1 hora y entregamos ese ayuno en alabanza y oración. Siempre y cuando, sierva, mi entender, y voy a pedir que si algún otro hermano quiere ayudarme, pastor, me pueden ayudar, claro está. Yo creo que la sabiduría y el don de Dios para aconsejar y para responder viene de un grupo de creyentes. Lo primero es asegurarse, hermano, de que la programación ha sido dirigida por el Señor, que es el Señor el que le está pidiendo que usted dedique esa primera semana de ayuno, que no es algo que nosotros lo estamos programando porque sentimos que, usted sabe, que salió de nosotros. Es como decía mi hermano Rodney hace un momentito, que a veces se programa culto de sanidad divina y Dios tiene que sanar todos los viernes, porque el culto de sanidad es los viernes. O sea, jueves, viernes y todo lo demás, pero el viernes Dios tiene que estar ahí para sanar. Entonces uno dice, pero ¿esa pauta la pusimos nosotros o es Dios que nos está diciendo que los viernes lo va a venir a sanar y que vengan los enfermos los viernes para él hacerlo? ¿Me entienden la diferencia? Entonces yo creo que una cosa importante, porque Dios nos puede decir, sí, quiero que ayunen todos los jueves, quiero que ayunen todos los lunes. En el caso del Club de la Santidad que les decía, de los Wesley, ellos entendieron de parte de Dios que miércoles y viernes tenían que ayunar. Pero otra vez, viene eso de parte del Señor. Si viene de parte del Señor, les va a ir bien, hermano. Amén. Les va a ir bien. Y en cuanto al horario, no decimos que, por ejemplo, usted sabe, si usted dice, yo voy a ayunar mediodía, de 8 de la mañana a 12, o sea, desde que me levante, vamos a decir, me levanto a las 6, a las 7 a la hora, de 8 a las 12. No quiere decir que usted no termine por ahí por las 12. Lo que queremos decir es que no vamos a estar mirando el reloj diciendo faltan 5 segundos, faltan 10, faltan 8 y ya terminé. Puede ser que usted llegue a las 12 y todavía siga, pero puede ser que a las 11 ya Dios le diga, está bien. ¿Me entiende? Usted hizo una meta, un propósito, pero ese propósito también que se lo ponga el Señor. Quiero que estés conmigo este mediodía. Quiero que estés conmigo hasta las 3. Que venga de parte de Dios. Y el momento no va a ser específico, nunca va a ser específico, hermano. Nunca va a ser con el reloj en la mano, pero sí dentro de un marco que el mismo Señor nos ha puesto. Sierva. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Mi pregunta es, en estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos finales, donde se han levantado iglesias que no predican ni de la salvación, pero tampoco predican de la perdición, o sea, no predican de juicio, pero tampoco invocan a la congregación ayuno y oración. ¿Qué pasará entonces con esas iglesias que se han levantado en estos tiempos? Bueno, sierva. Yo le puedo hablar de la iglesia cristiana metodista, ¿verdad, pastor? De la iglesia del vecino yo no sé. Yo sé que aquí estamos buscando de Dios. Amén. Y aquí se predica la palabra del Señor. Y se habla del pecado y de la santidad, del infierno, del cielo. De otra yo no sé. Ahora, en sentido general le puedo decir también que de acuerdo a muchos teólogos, y yo creo que así es, estamos viviendo en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Si usted ha leído el libro de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea fue la iglesia que se jactó de que tenía muchos recursos, de que tenía muchas cosas. Pero Jesús le dice, pero tú eres pobre. ¿Por qué Dios le dijo que era pobre? Porque no lo tenía él.
Y hoy en día vivimos en ese tiempo en el que la iglesia se jacta de tener muchos recursos, pero le falta poder de Dios, unción de Dios, gracia de Dios. Entonces el Señor le dijo a la iglesia de la Odisea drásticamente que vivía en la tibieza espiritual. O sea, ni era frío ni era caliente, solamente tenía, vamos a decir, nombre y apellido, y por esa razón Dios lo iba a vomitar de su boca. No estoy dando un diagnóstico de otras iglesias de qué va a pasar, sierva, pero sí quiero decir a la iglesia cristiana metodista que Dios nos libre, hermano, de tener nombre de que vivimos y estemos muertos. Así es. Que Dios nos libre de vivir en un tiempo en el que Dios nos llame la atención y nos diga, tú te crees que tú eres, pero tú no eres nada. Tú no me tienes a mí, tú no estás en mí. Que Dios nos libre de eso, porque puede ser que esa sea la realidad de muchas iglesias en el siglo XXI. Cristo viene pronto, hermano. Así es. Cristo viene. Dios le bendiga. Agregando un poco al comentario que hizo la hermana allá en la esquina, no sé si ustedes conocen de lo que es el ayuno intermitente. En este ayuno, agregando lo del azúcar, si usted se toma el café sin azúcar y se lo toma, sigue en ayuno. Tenemos claro de que este es un ayuno para bajar de peso, que trae muchos beneficios, pero el ayuno espiritual es muy alejado a este, porque es un ayuno que tenemos que abstenernos de las cosas que nos gustan, precisamente para sentirnos que estamos sacrificando el día a día, vuelvo y repito, lo que nos gusta, y de esta manera agradar a Dios, donde nos debemos de abstener de comidas, de alimentos, entre otros, para de esta manera sentirnos que estamos de la mano con la oración en santidad. Amén. Sí, hermano, el ayuno intermitente, qué bueno que usted lo mencionó, es un ayuno recomendado por los médicos el día de hoy. Increíble, la ciencia está recomendando el ayuno. Por supuesto que eso no tiene ningún valor espiritual por el hecho de que sencillamente, no sé si puedo mencionar a mi hermano Oscar, ponte de pie Oscar. Oscar es un buen ejemplo de ayuno, miren señores qué figura, de ayuno intermitente. Muchos recordamos a Oscar hace algunos años atrás, y yo lo recuerdo, y la verdad es que eso es muy valioso para la salud. Abstenerse de las grasas, abstenerse de los azúcares, abstenerse de muchísimas cosas que no convienen y hacerlo muchas veces de manera intermitente, de acuerdo a ciertas recomendaciones, es beneficioso para la salud. Pero el ayuno sin oración y búsqueda del rostro de Dios no es el ayuno bíblico. Aunque sea bueno para la salud, el ayuno bíblico tiene que estar acompañado de una búsqueda del rostro de Dios. Inclusive, hermano, hay personas que creen que están ayunando porque dejaron de comer y se fueron a hacer todas sus actividades diarias, a correr por ahí, a manejar, a atender a los niños, y después a las 12 regresan a la casa. Ay, yo pasé el día de ayuno. Usted no pasó el día de ayuno, usted pasó un hambrazo. Usted hizo un ayuno posiblemente intermitente, pero usted no se puso en conexión con Dios. Ese no es el ayuno que Dios nos pide, ese no es el ayuno que Dios quiere de nosotros. Tiene que haber una búsqueda del rostro de Dios para que sea ayuno bíblico. Vamos a terminar con dos hermanos Germán. ¿Le parece? Hay como 4, sí. Ah, bueno, usted el que manda usted que tiene la... Tenemos menos de 10 minutos. Adelante, hermano. Varón Morales. Lo mío, Alberto, no es una pregunta realmente, sino un pequeño comentario. Y yo quiero abarcar en una sola palabra lo que expuso Ronnie y lo que tú estabas exponiendo ahora. Estaba buscando en la palabra un versículo que por años lo leí, pero no lo recuerdo exactamente ahora, que dice: mi carne y mi espíritu te desean. Cuando nosotros oramos y no ayunamos, es como
cuando nosotros decimos lo que hizo con la mano, lo desbarató con los pies. Porque en el espíritu oramos, pero si la carne no es sometida, podemos llevar una doble. Por eso es que hay tantos que llevan una doble vida, porque oran, pero le dan rienda suelta a la carne. Cuando recibimos autoridad y poder, cuando podemos decir que mi espíritu y mi carne desean a Dios, entonces el Espíritu Santo conecta con nuestra vida y nos da autoridad Y poder. Así es. Amén. Entonces, eso de lo que tú hablabas ahorita, esas autoridades tienen que someterse. Se someten. 10 segundos. No, para que no se fuera muy lejos la cosa, corroborando con lo que dice mi hermana allá, del vestido amarillo, Tamara, es algo también, como se ve hoy en día que gente no habla de la salvación, ni del infierno, ni nada de esas cosas. Hay que entender también que en los tiempos finales que estamos viviendo va a haber mucha apostasía, el negar la eficacia y la enseñanza de la palabra de Dios. Es lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3, porque vendrá tiempo, y yo creo que ese tiempo lo estamos viviendo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y esto es lo fuerte, y apartarán de la verdad el oído. Hoy se predican muchas cosas desde los púlpitos y no se predica mucha Biblia. Es asunto de tiempos finales que estamos viviendo. Así es. Estamos en los últimos tiempos. Una pregunta. Adelante, varón. Yo entiendo que con la situación de enfermedad, como usted estaba diciendo, es una pregunta. Si el ayuno viene de parte de Dios y uno tiene confirmación de Dios, entiendo que el mismo Espíritu de Dios debe de mantener a unos. Y aunque esté quebrantado de salud, puede aguantar el ayuno. O como usted tiene problemas de azúcar, ¿a usted no le ha pasado eso? ¿No lo ha sostenido el Señor en ayuno? Porque es que yo entiendo que si usted se está comiendo una ensalada o algo y eso no es un ayuno, es una dieta. Bueno, lo que pasa es que vemos en la Biblia, en la experiencia de Daniel, que el abstenerse de ciertos alimentos y mantener otros fue un ayuno para él. Por eso, varón, yo dije que yo aprendí aquí en esto, cosa que yo había asumido por mucho tiempo. Pero sí, si el Señor honró a Daniel en su ayuno, de retirarse solamente de manjares delicados, yo creo que el Señor nos está dando ahí una enseñanza. Sin embargo, lo que usted decía, si usted está enfermo, por ejemplo, yo no sufro de diabetes, pero si usted está enfermo de cualquier enfermedad y usted decide ayunar y la invitación, el llamado al ayuno viene de parte del Señor, el Señor le va a sostener. Pero de la misma manera, si el Señor le indica a usted que por su condición de salud usted tiene que tener cierto cuidado y cierta medida, también eso agrada al Señor y no lo va a ofender el hecho de que usted se mantenga cuidando su salud mientras al mismo tiempo está ayunando. Dios va a determinar eso. Manaya Dira tenía, oye, varón. Yo creo que sería bueno que nosotros vayamos a almorzar ya. Cerremos. ¿Está bien? ¿Me perdonan? Sí.